El vídeo pasado que hicimos sobre la naturaleza de Álava y la naturaleza del País Vasco como ente plural de diferentes culturas que se amalgaman y que se entrelazan dentro de una convivencia histórica en la génesis de Castilla a través de Álava, hablábamos de eso, de que Álava nace con vocación de expandirse hacia la meseta castellana y que Álava fue cuna del castellano, como lo demuestra Sánchez Albornoz, y al mismo tiempo cuna de Castilla, a través del primer rey que fue conde de Álava, Fernán González, y los señoríos que a partir del siglo IX se van formando en Álava y País Vasco en su conjunto, como ente plural. Y como los vascones entraron en el siglo VI y trajeron la lengua vasca, la lengua éuskara, aquitana, porque también el castellano es lengua vasca, por cierto. Y como estas cuestiones son un principio sustancial de la verdad que debe guiar cualquier elemento de naturaleza antropológica y cultural, para respetar el pasado. Y como los nacionalistas unidos a la izquierda han deformado ese concepto de derecho consuetudinario, derecho natural, derecho de gentes, para generar una especie de cosmovisión disruptiva con el pasado y generadora de un sistema de balcanización para destruir España como concepto y ideal noble generado a través de los tiempos y construido a través de la reconquista cristiana de las centurias que costó expulsar al mundo musulmán después de la ocupación, como siempre por traidores y como siempre por la división entre, en aquel momento, visigodos y ahora entre españoles. Bueno, estas cuestiones que parecen principios esenciales, pues no se ven tan esencial por parte de la sociedad vasca, porque durante años han sido ocupados, invadidos en su cosmovisión por mentiras, tergiversaciones, fantasmagorías y esencias deterioradas de un principio muy étnico, artificial y generador de problemas que se trasladan a la escuela gracias a una inmersión lingüística totalmente trastornadora del principio más básico pedagógico del respeto al niño y a la naturaleza de ese niño en sus diferentes vertientes de lengua materna, cultura ambiental, lengua más hablada en la calle, etcétera, que permanece siendo el castellano y, sin embargo, se obliga a los escolares a aprender una lengua que no es de uso en la calle, salvo en círculos muy concretos y en poblaciones muy determinadas, y también diferenciando territorios, llamémosle de forma inexacta, históricos, que territorio histórico es una barbaridad, porque históricos son cualquier comunidad histórica que forman grupos humanos en territorios. Vamos a seguir con aquel vídeo anterior, ahondando y profundizando más en estas ideas y dando categoría de ciencia a las afirmaciones que vamos a hacer. De ciencia porque es científico y está documentado. Álava nace con vocación de expandirse hacia la meseta castellana y que Álava fue cuna del castellano y al mismo tiempo cuna de Castilla.
a través del primer rey, que fue conde de Álava, Fernán González, y los señoríos que a partir del siglo IX se van formando en Álava y País Vasco en su conjunto, como ente plural. Y como los vascones entraron en el siglo VI y trajeron la lengua vasca, la lengua éuskara, aquitana, porque también el castellano es lengua vasca, por cierto. Y como estas cuestiones son un principio sustancial de la verdad que debe guiar cualquier elemento de naturaleza antropológica y cultural para respetar el pasado. Y como los nacionalistas unidos a la izquierda han deformado ese concepto de derecho consuetudinario, derecho natural, derecho de gentes, estas cuestiones que parecen principios esenciales, pues no se ven tan esencial por parte de la sociedad vasca, porque durante años han sido ocupados, invadidos en su cosmovisión por mentiras, tergiversaciones, fantasmagorías, y al efecto de vislumbrar cuál es la naturaleza de Álava a lo largo de los tiempos, para evitar cualquier tipo de tergiversación y manipulación interesada de título político actualmente, conviene analizar la diferencia que había entre la cofradía de Arriaga, en el caso alavés, y los señoríos, y mejor dicho, y las hermandades. Los señoríos estaban englobados dentro de la cofradía de Arriaga. Era una especie de órgano donde se reunían de alguna manera para defender sus intereses. Así era entonces en la Edad Media la situación. Y las villas estaban más relacionadas con su protector, que era el rey. Periféricos al ámbito territorial de la cofradía de Arriaga y a las 19 villas realengas ya se habían configurado para 1332 algunos de los señoríos, como el de Ayala, el de Llodio y el de Valderejo, a la casa de Vizcaya, de los López de Haro, de Diego de López de Haro y este linaje. Por resumir, en 1332, con la autodisolución de la cofradía de Arriaga, prácticamente toda Álava es realenga, regida por los merinos del rey o por los alcaldes de las 23 villas. Tras la victoria de Enrique II, la mayor parte del suelo alavés es distribuido en señoríos a la nueva nobleza enriquecida. Pero estas jurisdicciones señoriales no serán obstáculo para el futuro nacimiento de una hermandad provincial que agrupará por igual a las villas y lugares tanto de realengo como señoriales. Bien, antes de 1332, las villas alavesas habían participado intensamente en la fundación de las primeras hermandades del Reino de Castilla. Esto es importante. Las de 1282 y 1295 integrándose sus concejos en las hermandades generales del reino que brotaron esos años. Entre las hermandades de Burgos figuran al menos 3 concejos alaveses: Salinillas de Burgantón, Vitoria y Salvatierra. Y en la misma ciudad burgalesa se hermanarán con otras 54 villas del reino, como Salinillas, Salinas, Salvatierra, Vitoria, Treviño, La Puebla de Arganzón, Santa Cruz de Campezo, La Bastida, Peñacerrada, Antoñana y Portilla de Corres. Además de las hermandades generales del reino, los concejos alaveses toman también parte en otras hermandades del ámbito más local. Así Salvatierra, con Eulate, Arana, la Raona y las Amezcoas, en una hermandad de buena vecindad. Vitoria, en 1296, en la hermandad de las villas de la Marina de Castilla, como hemos dicho antes. Y ese mismo año, el 6 de agosto, Vitoria, La Bastida, Salinillas, Portilla de Corres, Salinas de Tañana, La Puebla de Arganzón, Peñacerrada, Salvatierra, Antoñana y Santa Cruz de Campezo con Miranda, y 7 villas riojanas: Grañón, Logroño, Nájera, Santo Domingo, Haro, Briones y Ábalos,
también en la Hermandad General de todos los reinos de la Corona de Castilla, que nace en Burgos, entre 96 villas de Castilla, León, Galicia, Toledo y Extremadura. De nuevo encontramos entre los firmantes a 6 concejos alaveses: Vitoria, Treviño, Salinas de Añana, Portilla y Berantevilla, Salvatierra de Castilla y Peñacerrada. Dicho de esto, está claro, está clarísimo, y esto por eso lo explico, apoyándome por esta edición de este libro, que es francamente muy bien elaborada, en que Álava no formaba un ente político con el resto de los territorios vascos. No formaba un ente que pudiéramos llamar nación como tal. Es decir, no nace como ente agrupado a las otras provincias. Nace como un ente propio, con dinámica propia y con su formulación señorial y organizativa política diferenciada. Eso hay que tenerlo muy, pero que muy claro. Y la pregunta que nos tenemos que hacer: ¿por qué es importante esto? Bueno, durante varias décadas, después del Estatuto de Autonomía, se ha estado afirmando de que Euskadi es una nación, que Euskadi es un hecho diferencial, que tiene su trayectoria histórica y cultural propia, diferenciada. Y la pregunta que tenemos que hacer: ¿qué es Euskadi? Desde un punto de vista antropológico, cultural, histórico y como étnico incluso. ¿Qué es Euskadi? Es una entelequia, una pura entelequia. Toda la historiografía nos demuestra que no existe una Euskadi. En todo caso, decía Sánchez Álvaro, existe una Vasconia procedente de Aquitania, por cierto. Él ya lo vislumbraba, ahora está demostrado, a partir del siglo VI, que se va conformando, fusionándose con varios hechos históricos y varios procesos. Un proceso celta, lo decíamos en el vídeo anterior, de los autrigones, caristios, bárdulos, que eran ligados a la esfera cántabra, eran cántabros, un proceso de vasconización posterior a la romanización. Álava estaba profundamente romanizada, no así Vizcaya y Guipúzcoa, que no tenía una penetración tan fuerte. Diríamos que por las condiciones orográficas que hacían que la llanada fuera un paso de tránsito, que siempre lo ha sido, una vía de comunicación entre Astorgas y Burdeos, la vía astur-burdetana de los romanos. Y por tanto, por ahí transcurrían la vía romana, la calzada romana, con sus millares correspondientes, y ahí están los restos arqueológicos que lo demuestran, ¿no? Ahí están, pues eso, Arcaya, Albéniz, Velella, que es una ciudad cuyos restos arqueológicos hoy la califican como ciudad romana. Velella, al lado de Trespuentes, en Álava. Bueno, es decir, que en definitiva en Álava transcurrieron varias cruces de caminos que hacían que Álava fuera tránsito de paso y, por otra parte, mezcla de culturas. Luego, pues como decimos, llegan los vascones, penetran ya a partir del siglo VI, y después llegan los musulmanes con todas sus gracias, y luego la Reconquista, en la cual participa de una manera muy activa los condes, tanto Lope de Haro como pues todos los condes que estaban en el solar a la vez. En definitiva, esa Reconquista hace fluir
sangres de diferentes naturalezas y esa mezcla heterogénea, que hace que los alaveses seamos, pues, una característica propia dentro de lo que es el castellano antiguo, llamémoslo así. Saturnino de Lozaga, en sus libros, corrobora y demuestra estas afirmaciones de una manera documentada. Epigrafista, archivero en el Vaticano, franciscano, que participa en la elaboración cultural de nuestra antropología y que hace de él una persona prestigiosa y autorizada para decir estas cosas. Yo simplemente soy un aprendiz y un divulgador. Y como prueba de lo que decía Saturnino Ruiz de Lozaga en su libro Estampas de Valdegovía y de su entorno, dice: esta hipótesis se refiere a la hipótesis de... Ya no es hipótesis, porque después de que dijera esto ya está corroborado. Esta hipótesis explica con más fundamento el origen de la lengua vasca que la teoría del euskera ancestral o milenario, que sostiene que al ser una lengua viva hoy existe de forma ininterrumpida, no puede ser advenediza, idea que sigue manteniéndose en el imaginario vasco a niveles populares y también en la enseñanza vasca. Son los profesores universitarios Joseba Abaitua de Deusto, Miquel Martínez Areta y Emiliana Ramos de la UPV los que con argumentos arqueológicos, históricos y lingüísticos defienden hoy esta teoría. Así, por ejemplo, la falta de testimonios euskéricos, onomástica y toponímica en los territorios de los antiguos bárbaros y caristios que eran indoeuropeos, celtas concretamente, y sin embargo la presencia de términos vascos en Aquitania es abrumadora. Estos autores continúan la tradición iniciada por Gómez Moreno, Sánchez Albornoz, Small, Antermant, Lourdes Albertos y Liébana Prosper, entre otros. Entonces, ¿dónde están esas características propias de Baskonia a través de Álava y en relación a Guipúzcoa y Vizcaya? Son entes históricamente diferenciados. Se incorporan a la corona de Castilla en momentos diferenciados. Previamente, parte de esa Euskadi que ellos llaman estaba en la órbita navarra. Hombre, algunos se atreven a decir que Sancho III el Mayor, el emperador de España, así lo califican las crónicas, resulta que era vascón y que gracias a ese calificativo de vascón, pues entonces Baskonia, Euskal Herria, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Qué empanada mental! ¡Qué empanada mental! ¡Qué empanada mental! Pero claro, esto no es gratuito, ni es inocente, ni es inocuo. No, no es inocuo. Esta empanada mental, verdadera empanada mental, sí, ha generado un cultivo cognitivo que sustrae y sustituye la verdadera naturaleza de los vascos y de Baskonia como ente plural y diferenciado y con mezcla de civilizaciones a lo largo de la historia que hacen que fundamentalmente lo más importante es que participamos en la construcción de la España peninsular y en la conquista de América y la hispanidad. De hecho, Juan de la Cosa, que fue uno de los navegantes, que fue piloto de la nao Santa María, de las tres que descubrieron América, al mando de Colón, cuyo mando lo dirigía Colón, se calificaba como vasco, como vizcaíno. Claro, como vizcaíno, en la obra de Quijote de Cervantes, vizcaínos eran todos los que venían del norte, incluida la zona de Cantabria. Pues por eso, en ese momento,
cuando Navarrete hace la crónica de Juan de la Cosa, lo califica como vizcaíno. Dicen que nació en Santoña, Cantabria. ¿Y a mí qué más me da? ¿Y a mí qué más me da? Si lo importante es el hecho glorioso, el hecho histórico universal, que fue el descubrimiento de América y su civilización. ¿Qué más me da lo que fuera Juan de la Cosa? ¿Y qué más me da lo que soy yo? Si yo estoy orgulloso de lo que ha hecho España en el mundo. ¿De qué me importa a mí estas cosas? De que si tú eres tal, tú eres cual, de aquí o de allá. Si a mí me importa que Francisco de Vitoria nació en Treviño, burgalés, de la circunscripción de Burgos nació, pero en aquel tiempo no existía Burgos. O mejor dicho, sí existía Burgos, pero no como provincia ni como territorio delimitado por límites establecidos de una manera discrecional. ¿Qué más me da a mí? El caso es que era de padres alaveses, de padres vitorianos, y generó esa doctrina de derecho de gentes que James Brown Scott calificó como fundación de los derechos humanos por Francisco de Vitoria. Todas esas cosas son las que a mí me interesan y me importan. Los demás son paletadas de paletos. Pero estas cosas crean problemas, muchos problemas. Entre otros, el gran fracaso escolar que existe en esto que llaman Euskadi. Fracaso escolar. Eso sí que me importa a mí. Eso sí que me importa a mí, por la inmersión lingüística. Pero además de eso, y de eso vamos a hablar a continuación, una toponimia absolutamente falsificada. Y voy a leer algunos textos de Saturnino Loizaga para describir lo que realmente es este atropello. Cambiar el nombre de los parajes, de los enclaves, de los pueblos y de las poblaciones que tienen su historia particular dentro de un conjunto historiográfico que es la historia de España. Vamos a verlo. En relación al tema de la toponimia, Saturnino Loizaga relaciona muchísimo el paisaje con la toponimia, a la vez que la historia de los enclaves y los sitios. Habla, por ejemplo, de que el paisaje tiene su propio lenguaje y los topónimos de un determinado espacio contienen a menudo claves para la interpretación del territorio. Así, el pueblo de Acevedo, del árbol acebo, de Fresneda, del árbol fresno, de Pinedo, del árbol pino, de Tobillas, de toba, piedra caliza, Baúl, de latín padulis, tierra de charcos, Bachicabo, valle hondo, profundo, Fontecha, fuente recta o fuente cubierta. Salcedo deriva de la palabra latina salicetum, es decir, sitio plantado de sauces. Tuesta, o también del verbo latino torreo, etc. Bóveda, muy bien puede derivar de bovent, buey. Y dice, una escritura del cartulario de Valpuesta del año 1053 dice que los topónimos proceden de tradiciones, de hechos derivados de la visión que tienen los lugareños de las cosas de su sitio, o de santos, por ejemplo, San Román de San Millán, dos nombres de santos ligados a la tradición religiosa, que es mi pueblo, que ahora le llaman Turruma. ¿De dónde se ha sacado eso? Estoy alucinado. ¿Cómo pueden sacarse topónimos para que se parezcan a vasco, para borrar lo anterior?
pero así sucede con muchos más topónimos. Ahora vamos a hablar de unos cuantos de ellos para que lo relacionamos con lo que antes hemos hablado de la historia de Álava. Todo topónimo tiene una relación, un correlato con hechos y situaciones tanto religiosas como históricas. O lugares de gran importancia para la supervivencia de los lugareños en aquel tiempo. Salinas de Añana, Salinas de Léniz, la importancia que tenía la sal en la Edad Media para conservar los alimentos. Desde la época de los romanos, Salinas de Añana es un enclave donde los romanos ya explotaban esas aguas salinas que proceden del interior de la tierra, de un diapiro, y que, bueno, pues esa sal, fíjense ustedes la importancia que tiene, que pagaban a los romanos el salario, una bolsita de sal, la importancia que tiene la sal. Bueno, estas circunstancias, estas situaciones hacen que los nombres se agarren a su procedencia histórica y al enclave cultural antropológico de cada zona, que no tiene que ver en muchos casos, en otros sí, pero en la mayor parte de los casos tiene que ver con los romanos que, en fin, implantaron de alguna forma un nombre de cada lugar. Los romanos, la gente que usaba latín, vamos, que no tenía por qué ser romano de origen, sino gente romanizada, pero que usaba el latín, antes del vascuence. Bueno, vamos a ver más casos. Hay cantidad de fundaciones reales en relación a lo que hemos comentado anteriormente, de fundaciones reales como Villarreal de Álava. Villarreal, ahora le llaman Legutiano, que sería un poblado anterior a la fundación de esa Villa Real. Qué orgullo de tener una villa que tenga privilegios y un hecho ligado a la historia medieval común. Villarreal, Salvatierra, otro lugar, por cierto, con unas maravillosas murallas, que era otro enclave de gran importancia en la historia de Álava y de España. Salvatierra. Por ejemplo, es que el ejemplo de Salvatierra, perdón, de Villarreal Legutiano es característico. Ahora, como los términos terminados en ano tienen características latinas, son latinos, pues ahora en lugar de llamarle Legutiano le llaman Legutio, así le quitan el ano. Bueno, esto suena a chiste. Pero lo mismo pasa con Fuenterrabía. Fonterrabía, es decir, que es un término también de origen latino. Que ahora es Hondarribia. ¿Dónde se ha sacado eso? El capricho de una corporación municipal que dice, el nombre este hay que quitarlo porque suena a español. Por Dios, qué barbaridad. Pero podríamos así extendernos hasta la extenuación. La misma Salina la llaman Gesalcha. ¿De dónde se ha sacado? La pertinacia, el particular empeño de euskaldinizar términos que son de origen latino y que hay que respetar su origen. Gesalcha es euskérico donde no se hablaba euskera. Entonces, ¿de dónde sacan el término Gesalcha? Porque la traducción de sal a euskera es Gesalcha. Pero no lo euskaldunices, porque su origen en la documentación histórica es Salinas. Y Salinas de Léniz, Salinas. Otro caso paradójico, por ejemplo, es Albéniz. Alba es un poblado romano, hay un yacimiento romano que había al lado de lo que ahora es la Nacional 1, muy cerquita de mi pueblo, San Román de Samián, cuya iglesia fue construida precisamente con sillares que eran de ese poblado, porque hay inscripciones
latinas en las paredes de esa iglesia. Pero ahí había un poblado que está identificado en los yacimientos que todavía no se han excavado de los romanos, porque por ahí pasaba la vía romana, por donde ahora es la N1. Bueno, pues le llaman Albeit. Es Albeniz, con iz, es decir, iz, el sufijo iz indica procedencia de Alba. Albeniz de Alba. ¿Por qué le cambian eso? Y así, bueno, por no hablar de La Guardia, por no hablar de La Bastida, en fin, Treviño. Bueno, el ejemplo de Vitoria es característico. Vitoria-Gasteiz. Vitoria fue fundada por Leovigildo, con el nombre Victoria, o a Vitoria. Luego Sancho el Sabio de Navarra refundó la capital, la fortificó, etc., con el nombre de Nueva Victoria. ¿Y dónde se sacan Gasteiz? Por un capricho, porque hay que quitar, como sea, cualquier relación con el pasado. Y así podríamos extendernos hasta el aburrimiento. Con los bueno, otro ejemplo. Me vienen así ejemplos de una manera escalonada. Villafranca de Ordicia. Villafranca, Fundación Real, con Realengo, Fundación de Realengo, con Carta Puebla. Villafranca, ¿por qué era franca? Porque tenía franquicias, o sea, tenía exenciones tributarias, tenía carta de población con privilegios. ¿Y por qué le quitan Villafranca? Ahora le llaman Ordicia con TZ. Es todo un poco absurdo, o sea, es absurdo. Dice Saturnino de Olarizaga: la toponimia, con sus innumerables nombres, se agarra a la tierra y en ella hunde sus raíces, a pesar de la concentración parcelaria que con sus polígonos la ataca como si de una nueva plaga del campo se tratara. Salvemos la toponimia. Ella guarda en sus infinitos nombres la historia multisecular de nuestros pueblos. Historia anterior e incluso al nacimiento de los mismos. Y es que la toponimia es la auténtica abuela de la historia. ¿Quién tiene derecho a robarnos nuestra historia? Nadie. Pero lo están haciendo. Fomentando la ignorancia, para que nadie se dé cuenta. Y entonces es una transformación cognitiva que de una manera pausada, bien elaborada desde un punto de vista de diseño, de ingeniería social, han ido produciendo una nueva cosmovisión del ser y del transcurso histórico de cada persona con abolengo de esta tierra. No tienen derecho a hacer esto. No tienen derecho.